Hola gente, aquí les hablo yo, o sea, XH Rodrigo, el creador de este canal y la voz del Cayo el mexicano. Bueno muchachos, como habrán visto en el título del video, hoy voy a hablar de algo que sinceramente puede sonar ya de por sí es controversial y más de lo que yo he dicho en reiteradas ocasiones. Pero sin embargo, antes de que ustedes me quieran atacar la yugular, déjenme decirles una cosa. Uno, lo que voy a decir en este video es lo que yo pienso y lo que yo considero y de lo que he podido observar y analizar a lo largo de lo que yo he visto en todas las entregas de la franquicia. Y segundo, para que vean que yo no soy, digamos, de que es pura quejadera o decir cosas malas, por así decirlo, de la IP y como tal, les voy a decir una cosa. Hoy vamos a ser como una moneda. Hoy va a ser una cara de la moneda y otro video que ya les aseguro que voy a hablar de lleno, pero necesita un poco más de trabajo, pero créanme que sí lo voy a hacer, que sería la otra cara de la moneda. En este aspecto, en este video voy a hablar de cosas, digamos, negativas, pero en el próximo voy a hablar de cosas que a lo mejor mmm, sí se puede considerar como positivo. ¿Ok? En esta ocasión, y como habrán visto en el título del video, vamos a hablar sobre por qué el Scar de la serie de TLG o La Guardia de León no debería existir. Y sí, voy a explicar con ciertos argumentos narrativos que ustedes perfectamente pueden corroborar en las entregas que voy a estar mencionando y en algún que otro medio. ¿De acuerdo? Para que vean que todo lo que estoy diciendo estoy basándome en ciertas cosas que he observado y de las que he podido analizar en profundidad en cada entrega de la franquicia. Aunque tengo que decirles una cosa, el Rey León 3 va a quedar un poco fuera porque, como se sabe, es básicamente una intercuela, pero de una historia totalmente aparte que no tiene nada que ver con Scar. Así que en esta ocasión solamente me voy a concentrar en algunas entregas en específico que tengan que ver con este tema, ¿ok? Muy bien. Sin más que decir, muchachos, espero que se las pasen genial viendo este video y que al menos los deje en qué pensar, aunque sea un buen rato. Así que, sin más que decir, muchachos, métele la intro. Ok, para ser sincero, para llevar a cabo más o menos de forma orgánica este video y por lo que todo lo que voy a mencionar y explicar por qué pienso que el Scar de la serie no debió haber existido, vamos a hacer un repaso, pero de toda la historia de Scar antes de la serie, o para ser específico, de la segunda temporada de la serie. Digo esto para evitar malos entendidos porque de seguro algunos se habrán dado cuenta de lo que yo digo y a lo mejor puedan sacar un poquito de contexto, ¿ok? Cuando me refiero al Scar de la serie, me refiero suma y específicamente el de la segunda temporada, para explicarles por qué su mera existencia es una incoherencia en todo el sentido de la palabra. Y aparte, les voy a hacer un repaso general de la historia de Scar y todo lo que yo movió, todo lo que significó para la historia de la franquicia. Y me atrevería a decir que Scar, aún si la necesidad de regresar ya de por sí desde, digamos, por botones o por gotas, de verdad, hizo que el daño que nosotros pensamos que él provocó resultó ser mucho más de lo que nosotros nos hubiésemos imaginado. Y de verdad, es increíble, es increíble. Para esta historia voy a hacer como una, digamos, una pseudo cronología, por así decirlo, ¿ok? Para esta breve cronología voy a tomar en cuenta ciertos elementos narrativos, pero también de la franquicia. Por ejemplo, voy a tomar en consideración, solamente en consideración, lo que nos relató el cuento número, creo que el número 4 o el cuento de los dos hermanos, de los famosos 6 cuentos de que no son canónicos. Pero lo voy a tomar en consideración por varios factores que nos enseña esta breve historia. Segundo, voy a tomar en consideración las dos películas de la franquicia, es decir, El Rey León 1 y 2, porque aunque no lo crean,
En la uno ocurren sucesos importantes que determinan que son muy perjudiciales o muy importantes para la segunda entrega, lo cual considero que tienen que tomar mucho en consideración. Aparte de eso, voy a tomar en consideración las revelaciones que tuvimos en la primera temporada. Por ejemplo, lo que nos habló de Scar en el futuro. Del pasado de Scar como líder de la guardia y sobre todo las explicaciones que nos han dado en el, ya saben, en el ya nefasto episodio donde Sira aparece por primera vez en la primera temporada. Pero solamente voy a tomarlas en consideración porque técnicamente hablando, estas son digamos, respuestas oficiales. Así que, sin más que decir, muchachos, empecemos con esta breve cronología. Entonces, sin más que decir, empecemos de una vez por todas. Empezamos con la historia de los dos hermanos. Esta historia, en resumidas cuentas, nos da un breve vistazo del pasado, donde precisamente conocemos a un Mufasa joven y también a un Scar, digamos, joven también. Pero aquí curiosamente nos dan una revelación, es que en realidad Scar no era su nombre real, no, su nombre real era Taka, que en suajili significa desperdicio. Ya solo con saber el nombre original de Scar ya nos podemos dar cuenta de cómo era considerado, por así decirlo, en lo que sería la jerarquía de su familia, por así decirlo, que sí nos revelan de que Ahadi era el padre de Mufasa y también de Scar, y también me hacen una breve mención a Uru, la madre, pero sin embargo no aparece en las imágenes de esta historia. Entonces, en este aspecto solo voy a tomar en consideración los que nos enseñan específicamente en Scar. En esta breve historia también se puede observar un comportamiento peculiar de Scar, es decir, no solamente vemos que por primera vez lleva a cabo un plan aliándose con el trío de hienas que nosotros conocemos, sino también su primer intento de asesinato, bueno, en aquel entonces, porque él llevó a cabo un breve plan para provocar que un búfalo terminara lastimando a su hermano o si no, ¿por qué no provocar su muerte indirectamente? Aunque la cuestión es que este plan le salió el tiro por la culata, pero con solo saber de que Sky desde muy joven llevó a cabo el primer plan, si no es que fue el primero, de intentar asesinar a su hermano, ya nos puede dar una idea de más o menos qué es lo que haría en el futuro, pero lo que nos revela es que Scar desde muy joven ya le tenía, por así decirlo, manía a su hermano. Y otra revelación muy importante en esta historia es que nos revela el origen de su cicatriz, que sería que como el búfalo se salió de control y afortunadamente Mufasa logró librarse del búfalo, pero sin embargo el búfalo atacando directamente a Taka, le roza en el rostro uno de sus cuernos, provocando esa emblemática cicatriz que se caracteriza a Scar. Y esto posteriormente terminó provocando una humillación a Scar por haber fallado en su plan y en consecuencia decidió o le autoimpusieron su nombre Scar, que significa cicatriz. En resumidas cuentas, esta historia no nos da muchas cosas de Scar, pero con los tres elementos que acabo de mencionar, fueron muy importantes y fueron muy considerados en la historia. Pero esto técnicamente, si bien nos da un poquito de información y hasta ciertamente explicación de por qué ciertas cosas que vimos en la primera película ocurrieron como tal, lamentablemente esta historia no es canónico, porque ni siquiera estos cuentos son canónicos, que son medios que expandieron un poquito el universo de la franquicia en aquel entonces, sí, pero lastimosamente como no son canon y que posteriormente las otras entregas fueron enseñando y estableciendo estas historias como que se puede tomar en consideración a medias, pero solamente voy a tomar en consideración estos tres elementos, su cicatriz,
su plan para asesinar a su hermano y posteriormente su alianza. Pero aquí es donde la historia de verdad se pone mucho más interesante a partir de, ya saben, la primera película. No voy a profundizar mucho en lo que sería la historia como tal porque prácticamente no lo sabemos. Es decir, técnicamente la historia de la película nos relatan la historia de Simba, de cómo pasó de ser un cachorro que perdió a su padre y fue exiliado para que posteriormente regrese ya crecido y reclame su derecho como heredero del trono. Y eso ya es algo que nosotros sabemos. Pero aquí en esa película también ocurren los eventos más importantes relacionados con el propio Scar. Y como había dicho, uno de los factores que ocurrieron durante el primer acto son los siguientes. Número uno, la alianza con las hienas. No solamente es muy importante para la historia, sino también para la cronología o la historia de la franquicia en general. Pero también hay otro factor que lleva a cabo, que sería el plan maestro, que es el que literalmente mueve toda la trama de la franquicia y que hasta incluso representaría las consecuencias en el futuro. Pero vamos todo poco a poco. Y el otro sería precisamente el plan de Mufasa. Bueno, esa ya la mencioné de hecho, pero bueno. El punto es que estas dos acciones que llevó a cabo Scar durante el primer acto son muy importantes porque la Alianza de las Hienas, esto le garantizó a Scar tener una vía libre para poder llevar a cabo sus planes. Es decir, tenía todo un ejército a su disposición. Las hienas podían seguir sus órdenes y porque prácticamente lo iban a ayudarlo para que llevara a cabo su malévolo plan, que sería el asesinato de Mufasa. Y como nosotros sabemos, este acto fue un punto de inflexión para la historia de la franquicia, no solamente en lo que es lore, por así decirlo, sino también de los personajes, pero que ahorita no van al caso. Lo único que sí podemos decir es que estas dos primeras hazañas son importantes para Scar porque son sus primeros crímenes canónicos que él llevó a cabo en vida. Pero la cosa se pone interesante en el segundo acto. Nosotros sabemos que el reinado de Scar sí fue terrible, terrible. Es decir, sí sabemos cómo inició, pero no sabemos cómo se fue desarrollando. Y créanme que esta etapa del desarrollo durante el periodo del reinado de Scar es importante. ¿Saben por qué? Porque ocurrieron eventos que serían perjudiciales en el futuro. Pero vamos todo poco a poco. Nosotros sabemos que sabemos cómo inició el reino de Scar y cómo terminó. Y con solo saber cómo terminó, ya nos podemos dar cuenta de lo terrible que fue. Pero aquí voy a profundizar precisamente ese periodo oscuro, que yo lo llamo el reinado de Scar y las futuras consecuencias. Lo importante en esta época es que no solamente sabemos que fue el nefasto reinado de Scar, y esto también nos demuestra lo pésimo que era Scar como rey. Es decir, a él solamente le importaba gobernar. Es decir, solamente estar en el trono, ser el mero rey, el que da las órdenes. Pero él no se sabe con exactitud si tenía algún interés en el reino o solamente le interesaba solo estar en el trono. Lo que sí podemos tomar en consideración y 100% verídico es que a él poco y nada le importaba la vida de, ya sea de sus súbditos, es decir, la población del reino y también de las leonas, quienes no estuvieran de acuerdo con él. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ocurren varios factores muy importantes. Primero voy a profundizar las consecuencias en el reino, ¿ok? El mero hecho de haber hecho una alianza con las hienas, nosotros sabemos que las hienas se caracterizan por ser prácticamente muy voraces. Sí, las hienas llevaban años de ser expulsadas de las praderas porque precisamente por comer en exceso o por ya sea el motivo que sea que Mufasa los mantenía a raya. Pero el hecho es que el haber asesinado a Mufasa y ahora Scar en el trono, él prácticamente permitió que las hienas pudieran estar en las praderas. Y esto tiene varias implicaciones. Las hienas podían comer cuantas cosas quisieran ellos. Y lo más importante, las hienas podían hacer lo que se les daba la gana.
Y no es broma, muchachos. Las hienas se caracterizan no solamente por comer por pura necesidad de alimenticia, sino también se caracterizan por cazar por mero deporte. Tomen en cuenta lo que acabo de mencionar. Es decir, vamos a ponernos en la postura de los súbditos del reino. El mero hecho de saber que las hienas estén merodeando por las praderas, que algunas, sin importar si ellas necesitan comer o no, ellas técnicamente podían hacer lo que quisieran. Es decir, si le caías mal a una hiena, por dar un ejemplo, ella técnicamente tenía todo, no podía hacer lo que quisiera contigo, asesinarte, comerte, traicionarte, o sea, puede hacer lo que quisiera y lo más importante, las hienas no iban a recibir consecuencia alguna a menos que ésta perjudique los intereses de Scar en algún que otra cosa que él tenga interés o le dé con una consideración importancia. Pero Scar prácticamente su mayor interés central era nada más mantenerse en el poder, en el reino y ser el mero rey y creerse mucho más superior a su hermano. Entonces, si tomamos en cuenta esto, técnicamente las hienas podían hacer lo que quisieran con el reino, pero el mero hecho de que no haya un control de las mismas, que ellas puedan cazar cuantas cosas quisieran, sin importar si necesitan comer o no, el mero hecho de no haber tenido un control, esto terminó provocando la destrucción del ciclo de la vida. Y esto fue muy perjudicial porque las hienas podían cazar a los herbívoros cuanto quisieran. Y esto sería una consecuencia mucho más grave. El alimento principal de los carnívoros. Y no solamente el estar comiendo a la población de una especie en específico es perjudicial para la cadena alimenticia, sino también para el medio ambiente y en este caso para el reino, porque el reino era un sistema, digamos, complementario, es decir, de que ciertos animales tenían cierta importancia para que el mismo pudiera subsistir. Y el mero hecho de que las hienas estén cazando precisamente a esas especies, ya sea por alimentación o deporte, fue perjudicial para el ciclo de la vida, lo cual terminó desestabilizando o simplemente destruirlo por completo. Pero ocurrió otro acontecimiento muy importante, que sería la sequía. Scar, durante el reinado de Scar, el reino se vio azotado por una terrible sequía, una sequía que es considerada como una de las más largas y prolongadas. Pero sin embargo, Scar no tomó medidas para poder más o menos asimilar la situación o al menos preservar el ciclo de la vida. Él técnicamente le importaba nada o simplemente no quiso hacer nada al respecto, lo cual tuvo consecuencias graves para el reino, porque prácticamente los ríos, los lagos, los riachuelos o todas las fuentes de agua se secaron por completo, la tierra se secó, no había nada, no había agua, no había hierba, la población de los animales empezaron a desplazarse porque vieron que las praderas ya no eran un lugar seguro y esto fue muy perjudicial porque poco a poco la comida empezó a escasear, tanto para las hienas como para las leonas y también para el propio Scar. Pero aquí durante este periodo no solamente significó la destrucción del reino, es por completo hasta los cimientos, un daño gravísimo que tardaría años en recuperarse, pero aquí ocurrió otro elemento que sí o sí tenía que ocurrir, que sería Sira y las seguidoras de Scar. No se sabe con exactitud en qué momento surgió esto, pero gracias a la información que nos proporcionó la primera temporada de La Guardia de León, nos acaba de revelar un par de cosas relacionadas con Sira, que es que Sira fue la primera leona que estaba totalmente de acuerdo con Scar, es decir, estaba de su lado, estaba de acuerdo y él sí la consideraba a Scar como un legítimo rey, aun pese si supiese lo que hizo Scar para llegar al trono. La mera cuestión es que una sola leona esté del lado de un león manipulador, cruel, despiadado, que no titubearía en asesinar a cualquier amenaza que represente a sus planes, ya de por sí es impactante, pero aquí viene otra cuestión. No sabemos con exactitud cómo Sira, no se sabe con exactitud si Sira tuvo una relación romántica con Scar o cómo fue su relación durante
el reinado del mismo. Solamente lo único que sabemos es que Cira, poco a poco, sí o sí, se terminó convirtiendo en una fanática de Scar. Porque esto tal vez puede ser especulación mía, pero me atrevería a decir que Scar de alguna u otra manera terminó lavándole el cerebro a Cira, terminándola convirtiendo en una seguidora fiel a él, a su voluntad, a sus órdenes, a su forma de pensar. De alguna sutilmente, Scar doctrinó mentalmente a Cira para que ella siguiera su voluntad incondicionalmente, ya sea por algún interés de por medio o simplemente por mera orden de él mismo. Pero aquí viene otro factor muy importante. En la manada, y esto tomo en consideración como verídico, es que no se sabe con exactitud si las leonas que siguen a Cira o que seguían a Scar, si eran de la misma manada o no. Pero por mi parte, yo diría que sí eran parte de la misma manada. Solamente que aquí ocurrió un evento que se llama el cisma. Un cisma es la división de dos grupos que hace que tengan una forma de pensar diferente al del otro. Esto técnicamente fue una división entre la manada. Por una parte estaba la primera parte de la manada que aún se mantenía fiel a Sarabi y que era lo que representaba lo que queda de Mufasa aún en vida, son las que se oponían al reinado nefasto de Scar. Pero sin embargo, las otras leonas que se unieron a Scar son el otro bando, que yo los voy a llamar como tal las llaman en la segunda película, las forasteras. Estas forasteras o seguidoras, por así decirlo, se unieron, estaban del lado de Scar, dependían, sin importar sea cuál sea el motivo, porque no se sabe exactitud cuáles fueron los motivos, ya sea por mera necesidad, como especulé en el fan review, de que para poder sobrevivir, o para al menos tener una garantía de que si estaban del lado de Scar, al menos podían sobrevivir, o tener una esperanza de vida en el futuro, o porque estaban totalmente de acuerdo de él, ya sea que se adoctrinaron, o simplemente seguían a Cira nomás por sea cual sea el motivo. Es decir, sean cual sea el motivo de estas leonas para estar del lado de Cira y también de Scar, aún sigue siendo un misterio. Lo que sí podemos dar por verídico es que Scar para este punto ya tenía doble protección. Tenía un ejército de hienas a su disposición y ahora tenía un grupo de leonas también a su disposición, dirigidas por Cira a su voluntad. Es decir, a estas alturas, Scar era intocable. De verdad, es increíble cómo esto era pero tan complicado para las leonas que simplemente no podían hacer nada al respecto, porque si llevaban a cabo algún plan en contra de Scar, se podía considerar como traición y por mera orden de Scar podían mandarlas a asesinar o sufrir las consecuencias a su voluntad. Entonces, este periodo sí que de verdad fue muy oscuro para el reino, y no solamente también para los habitantes, sino también para las leonas de la manada original de Mufasa. Pero sin embargo, todo imperio tiene que llegar a su fin. En este caso, el reinado de Scar empezó tarde o temprano, iba a llegar su fin. Pero no solamente, pero no solo sin consecuencias. Porque aquí viene lo que sucedía en el acto 3. El fin de una era y los frutos del pasado. Para que me entiendan, lo que me refiero con los frutos del pasado sería todo lo que ocurrió durante el reinado de Scar, para que me entiendan, y evita malos entendidos. Ahora, en el acto 3, nosotros sabemos que el reinado de Scar terminaría de una vez por todas en lo que vimos en la batalla final, pero también, al mismo tiempo, generó ciertas incongruencias para la segunda entrega, pero gracias a las revelaciones que nos dieron en las de primera temporada, al menos ya tenemos una respuesta, aunque sea un poco amplia. De alguna u otra manera, sea cual sea el motivo, Cira y sus leonas tuvieron que estar fuera del reino, ya sea por alguna u otra cuestión, aunque teorizo que es más probable que sea por mera caída de cacería y traer alimento al reino, por así decirlo, porque genuinamente no se me ocurre otra idea, o ya sea porque les encomendaron una misión o algo, no se sabe. Lo único que sabemos es que Cira y las leonas
y también sus hijos tuvieron que estar fuera del reino, dejando a Scar desprotegido. Aunque si bien podemos decir que Scar ya de por sí tenía un ejército de hienas a su disposición, así que aún seguía cubierto, pero lo que Scar no sabía era lo que se venía más adelante, que fue precisamente el regreso de Simba, la rebelión de las leonas y sobre todo la batalla final. Pero también representó el fin de todo lo que Scar llevó a cabo, porque no solamente perdió la batalla, sino también terminó siendo perjudicial también para su vida, que sería el haberle echado la culpa a las hienas. Y esto al final le costó la vida, porque como nosotros sabemos, Scar terminó siendo asesinado por las hienas durante el incendio. Pero, como yo había dicho, sus acciones y decisiones y todo lo que ocurrió durante su reino, tarde o temprano iban a provocar problemas en el futuro. Pero antes de entrar de lleno con los acontecimientos de la segunda película, tengo que aclarar un par de cosas que dejé específicamente para este punto. Primero que nada, antes de los acontecimientos de la batalla final, había un suceso que sí o sí tenía que ocurrir, que era el nacimiento de Kobu. Kobu ya de por sí es un personaje polémico porque al ser el personaje que termina detonando la trama de la segunda película, pero al mismo tiempo su mero origen y su mera existencia genera dudas y hasta imposibles incongruencias. Pero lo que sí podemos dar a entender, pero lo que las respuestas que nos dan tanto la película como la serie es que, uno, Scar eligió a un cachorro parecido a él, que sería Kobu, y lo eligió como sucesor. No se sabe ni siquiera por qué Scar no tuvo un sucesor biológico, por así decirlo, ya sea que algunas leonas no eran compatibles con él o porque no tuvo tiempo para llevar a cabo este plan. Pero la cuestión es que, como medida para preservar su legado y su sucesión posterior, eligió a Kobu como su sucesor y que posteriormente tenía planeado prepararlo y entrenarlo para que él fuera el rey posterior. Pero sin embargo, debido a lo que yo mencioné con la derrota de Scar y su posterior muerte, el mero hecho de que él haya dejado un sucesor antes de morir fue muy perjudicial en el futuro y que sí al final terminó cobrando factura. Como nosotros sabemos, y ahora sí retornando a la cronología, Sira de alguna u otra manera regresó al reino llevándose la amarga noticia de que Scar estaba muerto y que ahora Simba había reclamado su derecho como legítimo heredero del trono. Pero sin embargo, Sira, como había dicho, era una fiel seguidora a Scar y al saber esto, ella automáticamente se negó a aceptar a Simba como legítimo rey, reclamando y argumentando que él no lo era porque debido a que Kobu había sido elegido como sucesor de parte de Scar. Sin embargo, como nosotros sabemos, es el que el autonombramiento de Scar como rey fue un evento fraudulento porque prácticamente llevó a cabo el malévolo plan que nosotros sabemos que hizo en la primera película para que pudiera tener el camino libre, entre comillas, para poder llegar al trono. Y el mero hecho de haber elegido un sucesor, aún sabiendo de que todo lo que obtuvo de forma fraudulenta o todo lo que implica simplemente el que Kobu sea el sucesor era considerado como no válido, pero sin embargo, para ojos de Sira esto era inconcebible y ella estaba dispuesta a hacer respetar las decisiones de Scar. Y fue así que decidió atacar a Simba, lo cual al final no sabemos con exactitud cómo fue el desarrollo de la pelea. Lo que sí sabemos es que al final Sira fue derrotada o vencida, por así decirlo, y en consecuencia Simba, al ver que Sira era una potencial amenaza para a él y para toda su familia, decidió llevar a cabo una decisión que en su momento era considerada la adecuada, pero que a la larga fue perjudicial, hasta incluso cuestionable. No solamente mandó al exilio a Sira, sino también a todas sus leonas y también a sus hijos.
Esto yo digo que es cuestionable porque el haber exiliado a los hijos, por así decirlo, aún cachorros, es un tanto cuestionable. Es decir, es como si Simba corriera a la calle a una familia de su casa. Aunque esto lo puedo considerar, esto es un punto a medias, porque no sabemos si de verdad los hijos mentalmente estaban del lado de Scar o simplemente no sabían de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sea cual sea las circunstancias, lo que sí o sí terminó ocurriendo es que Sira terminó siendo exiliada del reino, pero no sin antes con, más bien fue durante su exilio, lo carcomió la venganza y la rabia, y esto posteriormente lo terminó llevando sus acciones en lo que era la segunda película. Aquí tengo que hacer otro pequeño parón, ¿ok? Para este punto, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver Cira con Scar? Como dije, era una fanática a él, era fiel a él, por su forma de cómo se comporta y que hemos podido observar en los acontecimientos de la segunda película. Ok, pero ustedes se van a preguntar, si Scar ya ha muerto, ¿por qué Cira es considerado por las acciones de Scar? ¿O por qué yo lo tomo en consideración? Muy sencillo, porque Cira y sus leonas son indirectamente una represalia disimulada y post-mortem de Scar, porque como dije, Scar, técnicamente las leonas, ya sea que seguían a Cira o a él, ella prácticamente, ya sea consciente o no, ellas iban a tomar cartas en el asunto, ya sea de que por su muerte o por lo que ocurra en el futuro. Entonces, si tomo en consideración verídico esto lo que acabo de mencionar, Cira técnicamente es una represalia de Scar a un muerto, y más con lo que llevó a cabo, que era el plan maestro que llevó a cabo, preparando a sus hijos y, para ser específico, a Kobu, para que llevara a cabo el asesinato de Simba y para que posteriormente tomaran por la fuerza el reino. Y como nosotros sabemos, terminó desencadenando los acontecimientos de la segunda película. Y nosotros, como sabemos, el plan, digamos que funcionó a medias. Es decir, sí se logró la infiltración, pero al final Cira no tomó en consideración lo que hipotéticamente podía ocurrir con Kobu, que sería precisamente que él cambiara de opción y se terminara pasando al otro bando. Además que con todo lo que vimos en la película, como en la emboscada que llevó a cabo, aún con o sin Kobu de su lado, y también lo que fue otro factor que sería la guerra de las praderas, la batalla final que vimos, que al final ella técnicamente casi la tenía ganada. Si no hubiera sido por la intervención de Kobu y Kiara, las consecuencias hubieran sido devastadoras, porque Cira, a diferencia de otras leonas, o sea, corrijo, Cira y sus leonas, a diferencia de las leonas que vimos en las praderas, ellas ya estaban preparadas para la guerra, ellas ya mentalmente estaban preparadas para matar. Es decir, que ellas habían preparado quién sabe cuántos años para este momento, y cuando ahora sí finalmente llevaron a cabo la guerra, pues prácticamente ellas eran más fuertes y ágiles que a comparación de las leonas de las praderas. Ojo, no estoy diciendo que las leonas eran pésimas peleando, pero sin embargo las superaban tanto en estrategia como tácticas de combate, lo cual al final fue agobiante y perjudicial para el ejército de las praderas, porque al final, como nosotros sabemos, la guardia no estaba. Entonces, sin la guardia, prácticamente el ejército de Simba era considerablemente débil y se vieron superados, pero gracias a la intervención la batalla se detuvo y obviamente terminó provocando lo que ocurrió con Cira cuando ella se avanzó contra Simba, pero al final, gracias a la intervención de Kiara y lo que posteriormente, y si todo en cuenta la escena eliminada de Cira, pues prácticamente Cira, para estas alturas, era un personaje mentalmente inestable, que solamente seguía la voluntad de aquel que le juró lealtad aún en muerte. Entonces, si tomamos en cuenta esa escena, al momento que ella se suelta, podemos decir que finalmente todo lo que representó Scar, como sería Cira, finalmente se había terminado. Porque como nosotros sabemos,
gracias a la muerte de Cira y gracias a la, digamos, cuestionable re- redención de Vitani, pues prácticamente terminó provocando lo que sería la reunificación de la manada. Entonces, en este punto, podemos decir que finalmente, después de cuántos años, la manada vuelve a estar junta, por así decirlo, porque técnicamente y canónicamente hablando, no nos han dado información al respecto. Bueno, dejando aquí, deteniéndonos ya aquí en la cronología, hasta ahora, con lo que todo lo que he revelado, y tomando en consideración también el flashback que nos enseñaron de Scar como líder hasta el momento y cronológicamente hablando, Scar fue sin duda muy importante para la historia, porque no solamente terminó desencadenando los acontecimientos de la primera película, sino también de la segunda, pero sin que él necesariamente tenga que ver. Es decir, que aún muerto terminó provocando una amenaza que si no hubiera sido detenida a tiempo, hubiese sido mucho peor. Y quién sabe, hasta incluso otro reinado peor. Y además que si tomamos en cuenta el flashback, que sí, soy consciente que no lo he mencionado, pero es que quiero analizarlo aquí un momento. Si tomamos en cuenta el flashback que nos enseñan de que él fue líder de la Guardia de León, pero que posteriormente terminó usando el rugido en contra de su guardia, lo cual terminó siendo perjudicial para él, porque al final perdió el rugido y quedó como nosotros lo conocemos, pues técnicamente aquí podemos decir que Scar, al verse abrumado ya sea por un poder potencialmente peligroso o que en las manos equivocadas puede ser perjudicial, me atrevería a decir que Scar en ese punto se sentía agobiado por el poder que le fue concebido y al final por ser precisamente un león ambicioso o hambre de poder o por la mera envidia que haya sentido por Mufasa, sea cual sea el motivo, si toman en cuenta, por supuesto, la tercera temporada, ni mucho menos la segunda temporada, podemos decir que hasta en ese momento fue relevador, porque no solamente le da un tono triste a lo que sería el lore de la guardia, sino también al propio personaje, y sutilmente nos proporciona más lore al mismo sin la necesidad de contradecirlo. Y hasta el momento podemos ver que Scar, aún vivo o muerto, fue fundamental para todo lo que vimos a lo largo de la historia. Pero la cosa cambia a partir de la segunda temporada. Antes que nada, quiero aclarar un par de cosas bastante obvias. La segunda temporada no lo considero como tal mala per se, pero sin embargo, el mero detonante que terminó generando que yo no pueda ver con buenos ojos la segunda temporada es precisamente el regreso de Scar. Para empezar, su mero regreso no tiene sentido y ni siquiera tiene simplemente no tiene el sentido común, lo mires por lo mires. Déjenme explicarles el por qué pienso como tal. Con todo lo que les he relatado, hasta incluso con lo del flashback, hasta ese momento estaba perfecto, porque no solamente nos dieron información de que Scar al final terminó cometiendo una mala acción que fue perjudicial para él, y no solamente eso, y si tomamos en cuenta todo lo que mencioné, prácticamente Scar, aún así con su participación en la primera película, y aún sin estar presente en la segunda de entrega, aún así movió los hilos de la misma. Entonces, el haberle traído de vuelta a la vida al mismo tiempo hace que todo lo que les acabo de mencionar pierda el sentido del mundo o que no tenga el mismo impacto como yo lo he relatado. Para que me entiendan, primero que nada, su origen ya de por sí no tiene sentido. Es decir, el mero hecho de que puedas invocar el espíritu de un león muerto del pasado y que precisamente lo puedas invocar mediante un báculo y generando que el mismo portador del rugido haga algo, por así decirlo, activar un volcán y ya solo aventar un báculo en específico que sea aprendiz de una Mayusi real, es como que, no sé, como que un tanto sin sentido, es decir, ni siquiera previamente nos habían dado una pista de estos. Esto solamente se llevó a cabo por conveniencia de la trama, porque para empezar,
toda esta información que algunos me van a decir como que lo dice X personaje, pero si nos remontamos a la primera temporada, en ningún momento se dio o se mencionó o se hizo una insinuación de este tipo de cosas. Es decir, aquí literalmente se mandaron una especie de magia, por así decirlo. Lo digo magia porque si lo vemos con cierto realismo, no tiene ni el menor sentido del mundo. Y sí, claro, para algunos de seguro van a decir que desde que pusieron el rugido de los ancestros, ya el sentido no tiene la franquicia, ¿verdad? En parte sí y no, pero el rugido ya de por sí nos establecen que uno aparece cada cierto tiempo, cuando hay necesidad o cuando surge una guardia o un elegido, por así decirlo. Entonces, en este caso, Kion fue el elegido, por así decirlo, ya sea por todas sus virtudes que él representaba en aquel momento cuando fue elegido. Además, el mero hecho de que este rugido sea solamente algo exclusivo para leones, digamos, buenos, por así decirlo, esto hace de que esto tenga el sentido del mundo, de que sea un power-up exclusivo de los héroes, por así decirlo. Pero el mero hecho de que utilicen este power-up para hacer algo, para invocar un león del pasado, no tiene el sentido del mundo, porque estamos hablando de un rugido, no de un hechizo. Y ahora, algunos me van a decir, es que el báculo es especial y todo eso, pero si mal recuerdo, muchachos, y analizando el capítulo, solamente Makini tiene más de, no sé, como 10 báculos diferentes. Es decir, ¿qué tiene de especial el que le quitaron? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué es especial? De qué planta está hecho de una planta? ¿Esa planta es mágica? ¿Esa tiene alguna especie de ritual que le hizo Rafiki para dársela a su aprendiz o algo? No, solamente por conveniencia de la trama lo establecen. Y algunos van a decir, oye, pero bueno, se le puede perdonar el origen, ¿no? ¿No? Sí te la podía perdonar, pero aquí viene lo perjudicial, por así decirlo. Es que simplemente su regreso no tiene sentido en lo puesto cronológicamente hablando. Para que me entiendan, la segunda temporada, o mejor dicho, toda la serie de La Guardia está cronológicamente puesta después de los acontecimientos de la primera película, antes del desarrollo de la segunda película. ¿Por qué digo esto? Porque la serie empieza justamente después del encontronazo que tuvo Kiara con Kobu y Sira y Simba. Ya saben, las primeras escenas donde Kobu y Kiara se conocen y nos muestran los bandos que se van a enfrentar posteriormente. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, a partir de ese punto para adelante abarca todos los acontecimientos de la segunda de las 3 temporadas y casi termina precisamente junto con los acontecimientos de la segunda película. Pero eso es precisamente lo que explica la tercera temporada. Pero para este punto, como nosotros sabemos, el mero hecho de que Scar regrese hace de que lo que posteriormente iba a ocurrir, que era Sira y su plan que llevó a cabo, se vuelva un despropósito. ¿Por qué? Porque primero, si Scar sí sabía de la existencia de Sira, porque previamente nos enseñaron de que Sira fue la primera leona que estuvo de su lado, entonces, ¿por qué no se contacta con él? Porque eso sería una contradicción a los acontecimientos de la segunda película. Ok, pero ¿cómo podemos utilizar a Scar para generar problemas? Muy fácil, hagamos que él que tenga todas sus virtudes, pero al mismo tiempo tenga la incapacidad de poder manifestarse, que no sea un medio de fuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a llevar a cabo sus planes? Muy sencillo. Vamos a hacer que las hienas, que ya de por sí no desarrollamos bien, pero que eso ya no tiene nada que ver, hagamos que tenga de aliado otra vez hienas y que poco a poco vaya juntando más animales que estaban ya disgustados, o sea, con el motivo, ya sea ridículo o no, que tengan en contra de la Guardia del León o de las praderas, para que se junten en ello y que de paso ellas sean tan capaces de hacer cuantas cosas que Scar los encomiende y lleven a cabo sus incendios. A ver, el modus operandi que hizo el ejército de Scar, por así decirlo,
sí fue efectivo debido a las circunstancias. Como sabemos, la segunda temporada se vio azotada por una sequía, cosa de que Simba ya de por sí se estaba preparando. Ahora, teniendo en cuenta de que los pastizales, las praderas tenían hierba seca, esto perfectamente facilitó la propagación de los incendios que terminó provocando, razón por la cual Scar poco a poco empezó a ganar más terreno, devastarlo. Pero aquí viene la cuestión que yo he dicho hasta el cansancio, es que precisamente, ¿cuál es el chiste de su plan? Es decir, sabemos que Scar quiere vengarse. Ok, ok, se quiere vengar de Simba por la derrota que tuvo. Ok. ¿Quieres gobernar el reino que perdiste? Ok. No puede comunicarse con Cira porque sería una incongruencia para la segunda película. Ok. ¿Cómo vas a tener el control del reino? Ah, ya sé. La voy a quemar. La voy a quemar y mataré a mis enemigos. Ok. ¿Y cómo vas a gobernar un reino destruido y aniquilado? O sea, ¿qué vas a gobernar? ¿Un reino en ruinas? O sea, no tiene el sentido del mundo. Porque ¿qué chiste tiene gobernar un reino destruido si al final no vas a tener con quién gobernar? Es decir, más allá de tus aliados, por así decirlo, al final va a ser perjudicial hasta incluso para ellos. Porque Yanya y sus hienas ya no van a poder tener alimento. Los cocodrilos ya no van a tener río que controlar. Bueno, si en dado caso sobreviven, por supuesto. Y los demás aliados, sí, el cual sean sus objetivos que tenían, claro. Pero como van a tener todo el reino quemado, no va a haber nada que ellos puedan utilizar. No van a tener ni territorio, van a tener territorios, pero sin vida, sin comida, sin agua y todas esas cosas. O cuantas cosas que ellos tengan sus objetivos. O sea, en un plano general, los objetivos de sus aliados no van a tener el sentido del mundo en un reino destruido. Esto es precisamente lo que me parece ridículo. El plan malévolo que tiene Scar. Y sí, vale que él está carcomido por la venganza, que ese es su mayor objetivo que quiere hacer y que él está dispuesto a hacer lo que sea. Ok. Y sí, como dije en el nefasto episodio que para mí no me gusta, que manda un escorpión y todo eso. Ok, pero eso es un mayor ejemplo de que esto yo lo tomo en consideración como que a que hasta qué punto Scar es capaz de llevar a cabo sus planes. Ok, pero este es precisamente el que hace de que todo lo que vaya a hacer Cira en el futuro sea un despropósito, porque para empezar, se crea un ejército aún sabiendo que posiblemente sabiendo de que Cira a lo mejor está haciendo algo, o en ningún momento se comunicó, o sea, ¿cómo llevas a cabo un plan sin ni siquiera saber si al menos algo que quedó de tu reino, por así decirlo, estaba por ahí? ¿No te contactaste con Cira para al menos saber qué pasó con, no sé, tu heredero? ¿Tu heredero qué le pasó? O sea, en vez de estar perdiendo el tiempo en quemar el reino que tú quieres gobernar y quieres recuperar el control, mejor concéntrate, no sé, a preparar a tu heredero que eligiste tú, el que tú mismo eligiste, que hasta en la propia serie dice que tú eligiste. No, no, mejor no. Mejor voy a hacer un ejército, me voy a crear un ejército con randoms rebeldes que están en contra del reino y que voy a quemarlo y después al final mataré a todos y voy a gobernar. ¡Bravo! Mejor plan del mundo. Ay, Dios mío. Es que es un despropósito, lo miren como lo miren. Y aunque me quieran salir con una Biblia con que diciéndome que, ay, no, es que Scar al final de cuentas va a llevar a cabo su plan y posteriormente va a gobernar lo que queda del reino y todo eso. Pero es que al mismo tiempo es darse un disparo en el pie, darse un disparo en el pie, porque estás destruyendo el reino que quieres gobernar, estás destruyendo lo que vas a gobernar, si en dado caso que es lo que tú tenías planeado en un principio. O sea, digamos, ok, bravo, maté a Simba, a todos los drenajes, la guardia, bravo, tengo gobierno, está todo quemado, sin vida, y mis aliados me van a pedir a lo que ellos querían, ¿no? Y no me puedo manifestar físicamente en cualquier lado, a menos que haya fuego. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es un despropósito, un sinsentido con letras mayúsculas. Y
para este punto yo diría como que ya eso es todo, como que el Scar de por sí ya no tiene el sentido del mundo porque hace que el plan posterior de que va a llevar a cabo Cira no va a tener su chiste y todo eso y que al final no resultó con eso y bla 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 bla. Ok, pero la cosa cambia con lo que nos enseñaron en la mierda que es la batalla de las praderas. Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo, muchachos? ¿Por dónde empiezo? Para empezar, si ya de por sí me quejé de que el plan de Scar es estúpido, sin sentido y que al mismo tiempo es un despropósito, prepárese, muchachos, porque al mismo tiempo se acarrearon, se cagaron y arruinaron algo que ya de por sí aún Scar emanaba, aún con su nefasto regreso, pero aún así respetaron, pero al mismo tiempo se cagaron para la tercera temporada. ¿Y quieren saber cuál es, muchachos? Muy sencillo. El origen de su cicatriz y el por qué se hizo malvado. Oh, sí, muchachos. La famosa sección de la canción de que ¿por qué me hice malo? O como se llame esa canción. Ay, Dios mío, Dios mío. O sea, ¿tengo que decirlo, muchachos? ¿Lo tengo que decir? Algunos van a decir, sí, 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 dilo, dilo, dilo. No, no lo digas. Sí, 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 dilo. Ay, para ya de una vez por todas escupir la bilis que aún me queda, es que, primero que nada, es que el origen de la cicatriz es una pendejada. Ahora sí, con letras mayúsculas. Pendejada. Un sinsentido con letras mayúsculas. Un despropósito. Y sobre todo, se caga en el misterio que ya de por sí emana Scar aún desde la primera película. Y se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, muy sencillo. Primero que nada, ¿cómo es posible que el roce de los colmillos de una cobra te roce en el rostro y te deja la cicatriz? Primero que nada, ¿anatómicamente eso es posible? Algunos podrían decir, sí, 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 con cierto ángulo y en cierta posición. Ok, pero, ¿y saben qué es lo que da a entender esta misma? Que el veneno de la cobra no te mata. No, 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 no. Te corrompe. Esto es estúpido. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el veneno de una cobra, en vez de matarte, te corrompa? O sea, ¿me estás queriendo decir que el veneno de las cobras del universo del Rey León no te matan, sino te corrompen? O sea, ¿me estás queriendo decir que el veneno del escorpión también te va a corromper? No, no, no. Ah, porque es un escorpión y eso sí te mata. Pero una serpiente, no me jodas, mi amigo, no me jodas. O sea, si me dijeras que, si me hubiese dicho, no sé, en la primera temporada o en la segunda, de que existen una especie de cobra específica o subespecies específicas de cobra que te corrompen y todo eso, puede sonar estúpido, pero al menos está anteriormente. Pero aquí fue sacado del trasero. O sea, una cobra que visualmente se me hace un tanto surreal, pero bueno, es una cobra, pero que el veneno el mismo, en vez de matarte, te corrompa, eso no tiene el sentido del mundo. Todo veneno de toda serpiente es letal. Y si te roza en una parte vital del cuerpo, en este caso cerca del ojo, eso te debería matarte, no corromperte. Ah, no, pero como esta era la chance perfecta para justificar la maldad de Scar. Pero esto es precisamente la cagada que se mandan al mismo tiempo. Porque Scar, remontándonos a la primera película, ya de por sí aún generaba cierto duda el origen de su cicatriz. Y como dije, el cuento de los dos hermanos nos revela su cicatriz, pero no nos da información de que por qué Scar ya de por sí es, digamos, como tal, así de malvado, cruel, manipulador y todo lo que todas las virtudes que nosotros reconocemos y todo lo que llevó a cabo. Que sí, podemos decir que es inteligente, que de verdad es un genio en estrategia o llevar a cabo planes. Ok, ok, ok. Pero
al mismo tiempo ese misterio de que qué es lo que pasó en el pasado de Scar, qué es lo que lo hizo convertirse en este león manipulador que puede maquinar un plan que llevar a cabo en tu contra, qué es lo que hizo para que se convirtiera en él mismo. Eso es un misterio que nunca nos dieron respuesta, pero eso le daba un aura de misterio a Scar. Algunos pueden decir que no y todo eso, pero para mí, como fan de la franquicia, yo siempre veía a Scar como que sí, como que, wow, o sea, tremendo villano, mató a su hermano, o sea, le importaba un bledo a quien matar y todo eso para llevar a cabo sus planes, y eso es impactante, pero al mismo tiempo me generó esa duda de, ¿qué habrá pasado en el pasado? ¿Qué ocurrió en el pasado? Como para que Scar se convirtiera como tal. Y algunos me van a salir con el clásico argumento de que, ay, es que esto es un villano de Disney. Los villanos de Disney son malos porque sí. Bueno, pero algunos fans coinciden conmigo, algunos, no digo que todos, coinciden de que Scar sí tenía ese aura de misterio de que qué pasó, por qué se hizo malvado a ese punto. No se sabe, y eso es algo que ya de por sí hacía emblemático este villano. Y ahora, el saber de que se hizo malo porque el veneno de una cobra lo hizo malvado, como dije, es un sinsentido, es algo sacado del trasero y que no es realista. Entonces, esto es lo que de verdad me enerva la sangre, me enerva la sangre, porque no solamente me das un origen el origen de la cicatriz más estúpido que he visto en toda mi vida. O sea, no, o sea, lo del búfalo puedo decir que sí roza lo ridículo, pero tiene su lógica, al menos, hasta incluso la propia historia te la narra. Entonces, ahora para que me vengas con que una cobra en una posición específica y donde caiga en específico te puede rozar y te eso, no, mi amigo, no, mi amigo, eso yo no soy estúpido, mi amigo, no soy estúpido. Y dirán algunos que soy muy quisquilloso, exigente y todo eso, pero es que muchachos, esta serie en vez de estar recurriendo a lo fácil o lo que si tiene sentido o no, mejor hubiesen profundizado, no sé, otras cosas y que no sean cosas que rozan lo ridículo hasta lo parodiable, en serio. Y aquí no aquí es donde yo digo que aquí ya arruinaron el villano en su totalidad, lo arruinaron porque no solamente hacen que todo lo que ocurrió y todo lo que les narré ya pierda el sentido o no tenga el mismo impacto. Al mismo tiempo, arruinas una de las cosas que la segunda entrega respetó, la muerte de Scar. Lo respetó como no se imagina. Sí, hace un breve cameo en un momento, sí, pero ya de ahí no lo respetaron su muerte. Pero aquí se lo pasaban por el forro, nada más por el fanservice y para que más gente vea tu serie. Estos, mis amigos, es el mayor ejemplo de cómo hacer fanservice, pero del trasero. Porque si haces que el regreso de Scar tenga sentido, en todo el sentido de la palabra, me tanteas más o menos información, o que previamente había ocurrido algo parecido de esta índole, ok, al menos previamente nos dieron lore o nos dieron una pistas de lo que se venía. Pero el que hagas que regrese de la nada, hagas logre tener un ejército a su disposición. Que sí, reconozco que su estrategia de los incendios fue inteligente, no lo voy a negar, pero que al mismo tiempo estés quemando el reino que quieres gobernar y que algunos van a decir, no, es que quiere vengarse, ok, pero después de su venganza, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar esperando a que alguien lo vaya a darle una visita en el volcán ya después de haber destruido el reino? O sea, imagínense una cosa, que sí, que Scar dice, sale con la suya, sí, quemó el reino, mató a todos, bravo, solamente se puede manifestar en el volcán. Ah, y imagínense la cara que ponga Cira cuando salga de las reino de la colonia de las termitas y enterarse que Kubo regrese diciendo que el reino que se que van a que querer conquistar al final está quemado y todo eso. O sea, tantos años que Cira, quién sabe cuántos años invirtió en su hijo y prepararse para la guerra, se vuelve un despropósito.
O sea, es lo que yo digo, muchachos, es lo que digo. Es un sinsentido con letras mayúsculas. Y no lo digo yo, lo dicen también amigos míos. Hasta incluso los que no son tan fans, incluso cuando les cuento esto me dicen, a ver, ¿cómo es posible que esto ocurra esto y el otro? ¿Cómo es que Scar regresó? Fíjense, hasta los que no son tan acérrimos de la franquicia no le ven el sentido del mundo. Entonces, no es que yo me queje nada más por quejarme o porque estoy en contra de los fans de Scar. Yo me quejo y me molesta porque precisamente lo hicieron, pero del trasero. Y esto es lo que de verdad no me gustó para nada de la serie. Por eso yo aún mantengo mi postura de que el Scar de esta serie no debió existir. No debía existir. Perfectamente se pudieron haber creado otro villano original o con motivos similares y todo eso y nadie se queja. Algunos pueden ya decir que, ay, es que es una copia de Scar, pero al menos mínimamente respeta lo que previamente establecieron, pero no, aquí se lo pasaron por el forro y dijeron, y queda, porque la trama dice que queda. Ay, Dios mío, no, no, muchachos, es que de verdad, saber esto como fan es bastante deprimente y da mucha rabia. Y quieres saber una cosa antes de terminar. El Scar de live action lo hizo de oro, como no se imagina. La hizo de oro. Para empezar, el Scar de la primera película, es decir, del 2019, sí que podemos decir como que, ay, su diseño no es tan bueno y todo eso. Ok, pero al menos respetó la esencia del mismo, ¿no? Llevó a cabo el mismo plan que hizo el Scar de la primera película. Y el live action de Mufasa la hizo de oro. Porque no solamente nos revelaron el origen de la cicatriz, que al final no fue por culpa de Mufasa, sino por de Kiros. Ok, y tiene sentido, porque es un zarpazo. Ok, tiene el sentido del mundo. Y también el que se haya vuelto malo puede ser un tanto cuestionable, pero tiene sentido o tiene su lógica, por así decirlo, el sentirse traicionado, por así decirlo, o por haber malinterpretado las cosas y crecer toda su vida de esa manera y que poco a poco eso lo fue carcomiendo y nublando su juicio y todo eso. Si lo vemos con cierta imaginación, está perfecto, está de oro. No había necesidad de estar no había necesidad de mandarse fumadas como que, lo puedo invocar con el rugido de los ancestros y con un báculo especial. Ay, que se hizo malo porque una cobra le rozó el ojo y le hizo esa cicatriz y que con el veneno se hizo malo. Ay, que no sé, porque me hice malo porque no sé, conveniencia del guión. O sea, el mero hecho de hacer esta comparativa y demostrarles, y con todo lo que les relaté, no hace que me dé rabia que el trato que le hicieron a Scar. Y me atreví a decir que no solamente el Scar de la segunda temporada y de la tercera es mierda, sino lo peor que le ha pasado a la franquicia. He hablado. Bueno, muchachos, esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Perdone que sí me puse un poquito fanboy, por así decirlo, pero es que este tema, de verdad que ay, me enerva mucho la sangre hasta el día de hoy. Así que ya se puede dar una idea de cómo estuvo la cosa. Pero bueno, lo único que les puedo decir, muchachos, es que espero que la hayan disfrutado de inicio a fin y valoren mucho mi esfuerzo, porque literalmente para este video, creo que me mandé otra vendida de sanidad. O sea, vendo mi sanidad mental por hacer este video. Pero bueno. Ahora sí me lo pasé genial, muchachos. Así que nos veremos en los próximos videos. No se los pierdan y más con lo que se viene en los siguientes directos. ¿Ok? Bueno, pues, hasta la próxima. Buena suerte.